Ciertamente Dios está restaurando todas las cosas y es necesario, cuando Dios empieza a anunciar tiempos de cambio, que abramos nuestro entendimiento, porque Dios quiere reformar muchas cosas, que en la mejor de nuestras intenciones no las hemos hecho conforme al diseño como el Señor lo diseñó en el cielo. Amén. Entonces, en la medida que la iglesia va avanzando de luz en luz, de gloria en gloria, vamos recibiendo nuevas revelaciones y necesitamos hacer ajustes. Y hay ajustes que van a ser tremendamente radicales, porque en la mejor de nuestras intenciones, en muchos casos hemos venido arrastrando mucha cosa que no tenía nada que ver con los diseños de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otros son simples ajustes, redireccionamientos que nos van a llevar a verdades y a revelaciones cada vez más profundas. Amén. Entonces, una de ellas es cómo funcionaba la iglesia primitiva. Y quiero que abras conmigo la Biblia en Hechos capítulo 2. Desde el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, aquí tenemos un diseño muy poderoso. Y sabemos que la iglesia del primer siglo se movió en un poder, en una unción, en un amor fraternal, en una unidad que hoy la iglesia cristiana alrededor del mundo carece. Y ellos tenían una práctica y tenían una forma de vivir. La iglesia no era una religión. Jesucristo no vino a fundar una nueva sinagoga. Jesucristo no vino a levantar templos de piedra. De hecho dijo: derribadme ese templo que en 3 días yo lo edificaré. Jesús vino a establecer su cuerpo sobre la tierra. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. El cuerpo debe ser un organismo de vida que lleve en sí misma la presencia de Dios, el reino de Dios en medio del corazón de cada uno de nosotros. Jesús dijo: el reino de Dios está en medio de vosotros. El llamado que Jesús hizo no fue a reunirse en una iglesia. El llamado que Jesús hizo fue de venir al reino. Id y predicad, el reino de Dios se ha acercado. No les dijo: id y llenar locales tremendos y entonces van a hacer unas membresías de cantidad de gente y van a tener unas iglesias poderosísimas. No dijo eso. Dijo: yo voy a tener una sola iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una sola. Hoy tenemos más de 40,000 denominaciones diferentes, la mayor parte de ellas divididas entre unas y otras. Diga conmigo: es tiempo de ajustes. Algo no estamos oyendo ni haciendo bien. Amén. Entonces, la iglesia fue creada para ser el tabernáculo de Dios con los hombres. Y los cristianos de este tiempo, dice que se congregaban, imagínense, se convierten 3,000 personas en un día. Pues no hay un lugar donde se puedan reunir. ¿Y en dónde se empezaron a reunir la iglesia primitiva? En las casas.
Las casas fueron la unidad donde la iglesia empezó a manifestarse. Pablo entendió que la única forma de poder atacar la iglesia era atacando las casas. Las casas no eran grupos celulares donde se llevaba a cabo un mini servicio con una mini alabanza, con un mini sermón y un mini culto. Las casas eran casas donde se manifestaba la vida de Dios. La iglesia nació para ser una hermandad de hijos de Dios. Amén. Donde el amor de Dios pudiese fluir entre unos y otros. Y entendió la iglesia primitiva la herencia más poderosa que Jesús les había dejado. Y esto era el misterio encerrado en comed de su carne y bebed de su carne. Perdón, al revés, ¿qué dije? Bebed de su sangre y comed de su carne. Ellos entendieron que había algo poderosísimo al reunirse en las casas. Note que dice que se reunían y partían el pan en las casas. Se reunían a comer. No se reunían a tener un servicio como lo tenemos nosotros. No se reunían a tener un estudio bíblico. Se reunían a ser hijos de Dios los unos con los otros. Esta es la vida de la iglesia. ¿Cuál es el eje de la sociedad? La familia. Sin la familia, la sociedad no puede existir. Se corrompe la familia, se corrompe toda la sociedad. Lo mismo sucede en la iglesia de Cristo Jesús. Tiene que empezar en una unidad fraternal. Tiene que empezar en las casas. Tiene que empezar en grupos que se reunían y simplemente participaban de los alimentos los unos con los otros. ¿Qué pasa cuando participamos de los alimentos los unos con los otros? Empezamos a conocernos. No nos reunimos a oír a un señor o un hermanito que nos está hablando o a una hermanita que nos está hablando, tomamos un montón de notas y nos vamos a la casa. Y luego nos reunimos el otro día y volvemos a hacer lo mismo y tomamos un montón de notas y nos vamos a la casa. Y luego tenemos tantas ocupaciones eclesiásticas que hemos reventado el núcleo familiar. Nos dicen, háblanos Señor, háblanos Señor. Hay muchas familias destruidas porque perdimos el eje en donde nació la iglesia de Dios. La iglesia nació en las casas y ellos dicen que perseveraban en la oración, oraban los unos por los otros, comían, participaban de los alimentos. Por eso en 1 Corintios 11 dice, cuando os juntáis a comer, esperaos los unos a los otros y después de haber comido, entonces participad de los santos elementos. Esto quiere decir que se juntaban a comer. Cuando nos juntamos a comer, sucede algo maravilloso. Número uno, empezamos a platicar los unos con los otros. Cada vez más ya no me eres un desconocido. La iglesia empieza a conocerse. Empezamos a cuidarnos los unos de los otros. Empieza una unidad en que nosotros podemos amar con un corazón sincero. No sabía que tenías este problema tan fuerte. Fíjate que yo tuve un problema similar. Déjame compartirte cómo el Señor operó en mi vida y se lo compartes. Hoy en día tenemos iglesias monumentalmente grandes, donde millones de personas se sientan en una banca a escuchar el sermón de un hombre o de una mujer, donde la persona que está a tu lado a lo mejor era el último día de su vida porque estaba enfermo. Te sentaste y ni siquiera lo saludaste, ni siquiera te enteraste quién era la persona que estaba a tu lado. No sabemos quiénes somos. El liderazgo sabe quiénes son una buena parte de ellos. En las iglesias muy grandes ya no sabe quiénes son. La iglesia del siglo I se conocían, se amaban. Y Dios está haciendo una restauración, y la restauración de todas las cosas empieza cuando empiezo a entender los modelos del cielo. Amén. Y el modelo del cielo empieza en una casa, empieza en una familia, empieza siendo amigos los unos de los otros, compartiendo cada uno lo que Dios nos ha dado. El que tiene salmo, comparta salmo. El que tiene una palabra, comparta esa palabra. El que tiene un sueño, comparta un sueño. El que tiene una experiencia gloriosa, comparta esa experiencia gloriosa.
El que tiene bienes de este mundo, comparta sus bienes de este mundo al que no los tiene. Esto es el eje práctico del cristianismo como Jesús lo dejó. Y Jesús, en su inmensa sabiduría, y quien es el que sustenta todas las cosas con la diestra de su poder, diseñó un modelo, diseñó una forma, cómo unir a todos los creyentes del mundo en un cuerpo místico maravilloso que el mundo pudiese ver y decir: estos son los hijos de Dios. Fíjese cómo al hacer estas ciertas cosas que acabamos de leer, tenían favor con todo el pueblo. Amén. Tenían favor, tenían gracia. Los cristianos, qué pueblo tan maravilloso. ¿Cómo podemos formar parte de ustedes? Cada vez que me encuentro con un cristiano, cosas maravillosas empiezan a pasar a mi alrededor. Desgraciadamente no es lo que nos encontramos hoy en nuestras sociedades. Vas a una empresa y lo primero que te dicen: tengo temor de los cristianos, porque los cristianos trabajan a medias, porque los cristianos te dejan tirado. Si eres un empresario y tienes una empresa, casi prefieres contratar gente del mundo que te va a quedar bien y no los hermanitos que te van a dejar todo tirado. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Pedimos prestado, no pagamos. No hay temor de Dios. Algo perdimos que fue vital y Dios nos lo quiere volver a entregar. Entonces Él dice que perseveraban unánimes en oración. Es importante que el núcleo de la casa permanezca en oración, orando los unos por los otros, orando porque el reino de Dios se establezca, no por la visión de un gran hombre o de una gran mujer, sino porque el reino avance en la nación. Lo importante no es que mi iglesia crezca, lo importante es que el reino de Dios se establezca. ¿Me estás entendiendo? Ahora, no estoy diciendo que no te puedes reunir en una iglesia. Esto es un momento hermoso. Qué hermoso poder tener coinonía, todos los hermanos adorándole a Dios, recibiendo palabra apostólica. Qué precioso tener esas cosas. Es parte de, pero no es el eje de. El eje es las casas. La reforma empieza en las casas. El amor de Dios se imparte en las casas. El conocernos, el impartirnos empieza en las casas. Entonces dice que prevalecían en la oración, en la doctrina de los apóstoles, y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esto hizo que gran temor sobreviniese sobre toda la congregación. Dice: y gran temor sobrevino sobre todos ellos, y grandes maravillas eran hechas por manos de los apóstoles. Elementos que tienen que ser recuperados. Perdimos la unidad básica de la iglesia, las casas. Perdimos la sabiduría de la iglesia, el temor de Dios. Perdimos el amor fraternal y nos dividimos en 40,000 denominaciones. Dios tiene que hacer algo al respecto y necesita una generación que tenga oídos para oír. Necesita gente genuina, necesita gente que quiera caminar en la verdad. Ellos entendieron un principio y es la herencia más poderosa que Jesús nos dejó. Ven conmigo a Juan capítulo 6. Los profetas no nada más profetizan cosas futuras, ministerios, bendiciones. Los profetas vemos y oímos los diseños de Dios para traer la prosperidad a la iglesia y que la iglesia pueda surgir de estancamientos, de sequedales, de cementerios de pastores, como llaman muchas ciudades, etcétera. Entonces dice Juan capítulo 6, versículo 28,
Dice, entonces le dijeron los discípulos a Jesús, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis ¿en qué? Que creáis ¿cómo? Todo el mundo puede decir yo creo en Jesucristo. 40,000 denominaciones dicen yo creo en Jesucristo, pero cuando dice Jesús sed uno, entonces ya no creen. ¿Me estás oyendo? ¿Qué significa creer en Jesucristo? Jesús, a partir de que dice estas palabras, Él está contestando una pregunta básica. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Estamos viendo los grandes milagros que tú haces, estamos viendo las maravillas y cómo Dios se mueve en tu persona. ¿Cómo podemos nosotros poner en práctica las obras de Dios? Dice, tienes que creer en algo. ¿Qué es lo que voy a decirte? Y entonces va a hablar el sermón que por poco le cuesta el ministerio. La mayoría de los discípulos se dieron la espalda y ya no le siguieron más. Él estaba poniendo algo que iba a determinar quiénes realmente creían en Él y quiénes no. Iba a soltar una palabra difícil para el entendimiento, porque era muy fácil seguir al Jesús que multiplicaba el pan. Era muy fácil seguir al Jesús que hacía milagros. Pero cuando Jesús soltaba una palabra difícil, cuando era un reto a la teología, Jesús iba a retar el entendimiento teológico de Israel. Y dijo, yo soy el pan, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá por siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Sí ve? Estaba tocando una parte medular. Estaba sacudiendo cimientos religiosos. ¿Cómo que darnos a comer su carne? Este loco, ¿qué se trata esto? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Quiero recordarte de dónde venimos. Venimos de una reforma que surgió en el siglo XVI, donde Martín Lutero, quien era un monje alemán, se levantó haciendo una protesta radical en contra del Papa y dijo, es una abominación las cosas que se están haciendo en el Vaticano, y nosotros protestamos, y clavó 95 tesis diciendo, todo esto está incorrecto y nosotros vamos a caminar siguiendo la Biblia, la palabra de Dios. Ahora recuerde que él era un monje. ¿Tenía toda la revelación en ese momento, en el siglo XVI? No. Tenía la luz de la salvación. Tenía el mensaje que la salvación no se puede comprar con indulgencias y que tampoco se puede lograr por obras de la carne, sino que la salvación es por gracia y esto por medio de la fe. Entonces él tenía una pequeña luz, pero arrastró consigo todo un sistema religioso babilónico, todo un sistema de hacer iglesia, porque no tenía la revelación diferente. Hasta hoy seguimos arrastrando esa herencia, y en medio de esa herencia el diablo nos roba la parte central y vital que Jesús nos dejó para poder hacer las obras del Padre. Y esto es los elementos de la Santa Cena. Y la Santa Cena se convierte en un ritual religioso sin vida, se convierte en una especie de sacramento religioso con un montón de normas y de cosas.
que la gente viene y no sabemos ni cómo tomarlo, ni a dónde tomarlo. Entonces hacemos todos unos servicios de lo más solemnes y convertimos la esencia de la herencia más poderosa que Jesús nos dejó en un ritual muerto y religioso. Según las diferentes doctrinas, las diferentes usanzas en medio de las 40,000 denominaciones, unos practican la Santa Cena una vez al mes, otros la practican una vez al año, otros una vez cada 15 días, porque pensamos que es un ritual, pensamos que es algo que hay que hacer porque somos cristianos y entonces de vez en cuando pues hay que tomar la Santa Cena para que no quede por ahí que no lo hicimos. ¿Me está siguiendo? Y cuando la gente toma la Santa Cena, sale exactamente igual que como entró. Jesucristo dijo aquí algo muy tremendo. Dice: el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, no tiene vida en él mismo. Dice: no tenéis vida en vosotros. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, aquí está usando verbos. ¿Y cuántos saben que cada palabra que salió de la boca del Mesías tiene un propósito perfecto? No escogió palabras al azar, escogió las palabras directamente, porque no hablaba nada de su carne, sino todo lo que oía hablar al Padre. Y él dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece. 3 verbos cotidianos: comer, beber, permanecer. ¿Cuántas veces participaba la iglesia primitiva de la Santa Cena? Todos los días se reunían en las casas y partiendo el pan los unos con los otros. Algo sucedía en medio de ellos cuando todos los días comían de la carne de Jesús. Ahora, el pan sigue siendo pan. El vino o el jugo de uva, como lo tome cada quien, sigue siendo el fruto de la vid. Pero nosotros no somos seres de carne nada más, sino que somos seres tripartitos que participamos de una dimensión espiritual dentro de nosotros, y eso es nuestro espíritu. No solamente nos afecta lo que pasa en la carne, nos afectan las cosas del espíritu. Y cuando yo santifico el pan y santifico el fruto de la vid, y como de la carne de Jesús y como bebo de la sangre de Jesús, mi espíritu está recibiendo la vida eterna del Padre. Cuando Jesús dice vivirá por siempre, tendrá vida eterna, no está hablando de que no nos vamos a morir. No está diciendo cuando te mueras vas a tener vida eterna. Está hablando de aquel quien es la vida eterna, que es el Padre. El Padre es la vida eterna, y cuando yo como de la carne de Jesús, la vida del Padre, que es la vida eterna, viene a formar parte de mi espíritu y se une con mi espíritu. El que se ha unido a Jesús, un espíritu es con él. ¿Y cómo me voy fundiendo con Jesús? A través de comer de su carne y a través de beber de su sangre. Esto es verdadera comida y es verdadera bebida. Sin embargo, dejamos que nuestro espíritu no beba ni coma. Y la iglesia está en un estado famélico y en un estado de deshidratación terrible. Y cuando quieren tener el poder de Dios, su Dios no les puede ni sanar ni un resfriado. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se ha ido debilitando
porque no está participando de la naturaleza del Padre.